Bueno, y Javier Zabaleta, que ha estado tantos años en el Congreso, se libró de la sesión de ayer porque fue nombrado ministro y con él estamos. Javier, gracias por venir. No, gracias a ustedes pues por la invitación y un placer estar con ustedes aquí. A ver, decía 9 horas para votar por algo que todos estaban de acuerdo, que era la abrogación. Y sin embargo, 9 horas, insulto va, insulto viene. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, había una intención, ¿no?, de la oposición de tratar de posicionar un discurso, porque obviamente estaban de acuerdo con la abrogación, pero lo que querían era posicionar un discurso ante la opinión pública, ese discurso del 21 de febrero, de su supuesta defensa de la democracia, etcétera. Y obviamente tampoco la bancada del MAS es pues ingenua claro, y hace de tonto útil para... Ni son niños de pecho. Así es, para estarles entregando ese tipo de concesiones, ¿no? Entonces se generó este debate que obviamente a veces pues nos traiciona también los nervios ahí y terminan escenas que a veces pues no son las más aconsejables, ¿no? Bueno, pero a ver... Hasta ayer en la sala de diputados, a partir de hoy al frente de un mandato complejo, porque no es fácil que un civil dirija, esté al mando, esté en la coordinación plena de todas las acciones de las Fuerzas Armadas en favor del Estado. Sí, es cierto. No es ni fácil ni común, digamos, en la historia de las Fuerzas Armadas, de la defensa boliviana. Sin embargo, yo creo que las Fuerzas Armadas han cambiado y han cambiado mucho. No es la misma forma de pensar que tenían hace 2 décadas atrás. Y eso hoy día hablábamos con nuestro alto mando, definitivamente son Fuerzas Armadas diferentes a las que vivimos en la década del 90, del 80, del 70, donde nuestras Fuerzas Armadas fueron vilipendiadas prácticamente por las actitudes que tomaron frente a diferentes gobiernos, desde militares dictatoriales hasta gobiernos entreguistas, ¿no? ¿Te acuerdas el caso de los misiles chinos, donde nuestra mejor tecnología que teníamos en cuanto a ese tipo de armamento fue entregada a las Fuerzas Armadas norteamericanas, o el caso de la erradicación, donde nuestras fuerzas de tarea conjunta, policías y militares, estaban al servicio, al mando de militares norteamericanos? Entonces, claro, ver caminar a un militar en esas épocas, a mucha gente de la población boliviana le caía mal, ¿no? Es decir, no sentían orgullo de nuestras Fuerzas Armadas después de la dictadura y después de la época de la enajenación del país en la década del 80 al 90. Pero ahora son momentos diferentes, hay definitivamente un respeto en las Fuerzas Armadas por el mando civil, en el marco de lo que es la democracia, y hay un sentimiento diferente de lo que llamamos nosotros ese trabajo social que hace las Fuerzas Armadas, además de una conciencia mucho más profunda de lo que es la soberanía y dignidad nacional. ¿Y cuáles son las tareas más urgentes que se van a encarar ya nomás para este primer semestre? Bueno, primero tratar de garantizar de que sea operable este año el sistema de radares, ¿no? Es una inversión millonaria que se ha hecho para comprar estos radares, va a ser vital para la lucha contra el narcotráfico y también para asuntos civiles de control del espacio aéreo. Por lo tanto, esa es una primera tarea que me ha dejado pendiente Raimi a la hora de irse, y estamos empeñados en eso. Luego la escuela antiimperialista, ¿no? Esta escuela va a marcar el inicio de una nueva doctrina militar de defensa, no solamente en Bolivia, sino creo en la región, porque hay muchas Fuerzas Armadas en la región todavía subordinadas a otros poderes, y creo que podemos dar línea desde Bolivia en esos términos. Así que yo diría, y bueno, la lucha contra la corrupción es otro tema que Raimi ha encarado de buena forma y vamos a continuar. No queremos tener más escándalos de ningún tipo de corrupción, y vamos a ser muy duros en eso. Siguiendo esta lógica de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, el tema Barcazas, ¿en qué queda? ¿En qué está? Mira, todavía continúa lamentablemente ese calvario, ¿no?, que nos han dejado. Hay gente en la cárcel por miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa en la cárcel por este tema.
se ha dado con los responsables, pero ahora el tema es tratar de recuperar lo más que se pueda de esas barcazas. Estamos en la disyuntiva de venderlas allá y recuperar algo de dinero de esas barcazas y ver, negociar, ¿no?, con los que son dueños de esas barcazas. Estamos en eso. No se ha tomado una decisión todavía, pero se la va a hacer conocer en el transcurso de las siguientes semanas. Bueno, cuando le pregunté a María René qué había pedido para la cita, decía que no llueva tan fuerte. Al parecer, este año va a llover fuerte y me imagino que las Fuerzas Armadas colaborarán si es que hay alguna eventualidad. Sí, está previsto que el fenómeno de la Niña sea más fuerte este año, ¿no? Pero es muy difícil de predecir, claro. Es muy difícil de predecir. De todas formas, tenemos un presupuesto alrededor de 15 millones de bolivianos y obviamente la ley nos permite, en caso de que el desastre sea mayor, habilitar muchos más fondos. Y tenemos una vasta experiencia en las Fuerzas Armadas en defensa civil, en las 3 fuerzas, y además ya tenemos equipo como helicópteros y una serie de innovaciones que ha hecho Defensa Civil, por lo tanto estamos preparados. Y además hay pues una ley que le permite a las alcaldías y a las gobernaciones declarar emergencia también cuando tengan que enfrentarla. Así que definitivamente estamos mucho más preparados que antes. Ahora, Fuerzas Armadas y control aduanero. Bueno, ese es uno de los temas más complejos que tenemos porque nuestra frontera es muy grande, ¿no? Es muy difícil tratar de llegar a cero contrabando, digamos, ¿no? Pero hay, desde que el presidente Evo Morales ha asumido la presidencia, gran cantidad de efectivo que se encontraba en ciudades, en áreas urbanas, ha sido destinado a fronteras. Se han creado más unidades y hay una política seria de lucha contra el contrabando, lo ha dicho el presidente en su discurso presidencial hace unos días, de que si no hubiera contrabando, tendríamos un crecimiento tal vez mayor, en un punto casi del PIB, ¿no? Entonces estamos conscientes de eso y el presidente está haciendo conciencia en las comunidades que a veces malinterpretan el apoyo a los contrabandistas como si fueran sus socios, ¿no? Pero ahí entra el tema de equipamiento, ahí entra el tema, y hemos tenido capítulos lamentablemente con incidentes en la frontera con Chile, donde veíamos de pronto que las Fuerzas Armadas no estaban del todo bien equipadas, no contaban con los recursos, con la capacitación, con los elementos que hacen a que sea una fuerza destinada a controlar frontera de manera eficiente. Sí, ese es el tema de equipamiento, sí es una tarea pendiente, ¿no? El objetivo es de que cada grupo destinado a frontera tenga un mínimo de condiciones para patrullar, ¿no? GPS, vehículos y armamento mínimo. Ropa misma, ¿no? Ropa, etcétera. Sí, esa es una tarea pendiente y la vamos a enfrentar de inmediato porque el presidente nos los ha pedido. En cuanto a la capacitación, las Fuerzas Armadas ha trabajado en capacitación de control de fronteras, así que claro que esto tiene que ser permanente, ¿no? Pero hay una capacidad instalada importante que nos va a permitir hacer el trabajo. Yo la verdad no he revisado todavía el presupuesto del ministerio, pero la idea es reforzar a nuestras unidades de frontera. Ahora, el contrabando funciona a un lado y al otro, porque también contrabandeamos oro, por ejemplo, desde Bolivia y varios minerales. Para eso también hay que resguardar esas fronteras. Sí, el tema del oro es preocupante y ya hay conciencia tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas del control. Vamos a hacer todo lo posible, es realmente muy difícil el control en fronteras, además ya hay grupos armados, ¿no? en el contrabando. Antes eran simplemente familias que contrabandeaban un par de cosas, ahora son grupos armados que se dedican al contrabando, así que es una de las prioridades del Ministerio de Defensa, la lucha contra el contrabando y del Estado mismo, ¿no? Junto con la policía y aduanas. Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, muerte de conscriptos, agresiones físicas a mujeres, hay tarea pendiente. Sí, pero hemos avanzado mucho al punto de que ya un 7% de las Fuerzas Armadas son mujeres
Y esta cifra te refleja ya otro estado de situación, ¿no? Donde las mujeres se pueden sentir más cómodas de lo que antes era prácticamente un abuso, ¿no?, contra ellas. Y la defensa de los derechos humanos en las unidades militares, es decir, de violencia contra los propios soldados, conscriptos, ha reducido también en las Fuerzas Armadas. Hay unidades de derechos humanos prácticamente en todas las grandes unidades. Y tenemos en el viceministerio ya conformada desde el anterior ministro, incluso antes de Raimi Ferreira, ya una dirección de derechos humanos que está todo el año verificando eso. Tienen que saber todas las fuerzas, cualquier oficial, cualquier militar, de que un abuso de autoridad, de uso de la violencia contra un conscripto, un soldado, va a ser castigada no solamente con la baja, sino hasta con cárcel. Y ese es un mensaje que lo damos absolutamente claro a todos los que nos están escuchando, porque no estamos del lado de unas Fuerzas Armadas donde al soldado se le abuse, ¿no? Más bien un soldado vaya a amar a la patria, no simplemente a sentir temor por un oficial. Bueno, se habla de revolución tecnológica, ¿no? ¿Cuánto estamos revolucionando las propias Fuerzas Armadas? Porque hoy en día es más importante un cerebro y saber qué botones apretar que estar dispuesto a la lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, se ha iniciado un proceso de tecnificación de las Fuerzas Armadas y fundamentalmente con las computadoras Quipus, ¿no? Los conscriptos tienen acceso a computadoras. ¿Y les ha funcionado? Poco a poco está funcionando, claro, porque el acceso solamente al equipo ya te da otra dimensión, ¿no? de la educación, del acceso a internet, etcétera. Por lo tanto, ya solo el hecho de tener la máquina es un gran avance. Y en las escuelas militares también se está pensando también en tecnificar inteligencia, la inteligencia militar. Y además vamos a tratar de incrementar las becas para los conscriptos, soldados, obviamente para los mejores, becas en universidades, en institutos técnicos. Ahorita son pocos, ¿no? Es más o menos 1% de becados que accede a estudios superiores, pero vamos a ir incrementando paulatinamente a raíz de convenios con universidades privadas y las públicas y además los institutos militares. Así que se está trabajando. La idea es de que el conscripto, si no es bachiller, salga bachiller. Si tiene condiciones, es decir, si es mejor alumno, puede acceder a educación superior ya desde el servicio militar. Así que hay una política ya instalada para promover estudios en los posteriores al servicio militar. Su cartera debe ser, a no dudarlo, la más sensible, la más estratégica, precisamente porque tiene que lidiar con las Fuerzas Armadas. Esto representa un desafío personal muy grande. ¿Cómo se siente, ministro? Hemos sido osados a traerlo en su primer día, en su segundo día. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Javier Zabaleta? Bueno, primero tranquilo, porque es un ministerio que ha sido bien llevado. No es un ministerio donde hayamos tenido flaquezas y conflicto permanente. Las Fuerzas Armadas, por otro lado, han alcanzado un nivel de madurez democrática, creo yo, envidiable, en función a lo que teníamos antes. Y tercero, que gracias a Dios tengo algo de experiencia en la administración pública. En la Cámara de Diputados también he ganado experiencia en la materia de defensa. He sido presidente de la Comisión de Defensa, tengo también cursos de defensa civil, así que no estoy entrando en cero en este ministerio. Y lo bueno también es de que las perspectivas del país en los próximos años son buenas, a nivel de crecimiento económico y a nivel del cumplimiento de nuestras metas. Es decir, vamos a ver en los próximos años cosas muy bonitas, como por ejemplo la exportación de energía eléctrica, como la industrialización del litio, la industrialización del país, como lo anunció el presidente a nivel privado y público. Entonces, ser parte de ese momento creo que es indiscutiblemente un orgullo, ¿no? Y estar acompañándolo al presidente en estos momentos donde vamos a ver algo así como cosechar los frutos de lo que hemos trabajado ya 12 años, es indiscutiblemente envidiable pues estar ahí en estos momentos, así que
confiado en que va a ser una buena gestión y por lo menos yo voy a dar el todo por el todo de nuestro esfuerzo y capacidad. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ti pues, y seguramente te los voy a estar molestando con algunos temas por de supuesto, defensa. nosotros también. Gracias. Corte, ya Muchísimas volvemos. Tienes un teléfono inteligente, chatea.